Bienvenidos a este evento para el Círculo de Estudios de Desarrollo Económico y Social. Vamos a realizar un interesante conversatorio con el profesor Antonio Sánchez Bayón. Permítanme presentarle a este amigo mío, cosa que desde ya es compleja. Es difícil presentarlo, de hecho hay alguna versión de su currículum en internet con letra pequeña que llega a tener 69 páginas, he visto, pero vamos a hacer el reto de resumir algunos detalles, ¿no? Antonio Sánchez Bayón es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Teología por la Universidad de Murcia, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Valladolid, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos. Asimismo, ha sido docente e investigador en instituciones como la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Harvard, la Universidad de Baylor, la Universidad de Costa Rica y la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otros. Ha sido galardonado con premios internacionales como el Lima Clara de Argentina y el Larrea de Ecuador, por su amplia producción académica, la cual incluye más de 40 libros y cerca de un centenar de artículos científicos publicados en revistas indexadas. Bueno, Antonio, es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Pues bien, gracias Dante, un placer, de verdad. Gracias por invitarme. Bien. Bueno, un poco comentando el contexto, con Antonio hemos hecho bastante amistad a partir de unos puentes académicos e intelectuales que hemos podido establecer hace relativamente poco, pero la amistad se ha hecho estrecha en gran parte por intereses comunes sobre la economía, pero desde una perspectiva multidisciplinaria. Ya se verá que Antonio ha tenido interés en realizar doctorados en distintas áreas. Y eso a mí me gusta mucho, este tipo de abordaje multidisciplinario del fenómeno económico, ¿no? No un reduccionismo positivista en que todo lo que estudian las otras ciencias sociales sea vistas como variables exógenas que interfieren en el perfecto sistema económico, sino entender el fenómeno económico siempre como fenómeno humano y social que incluye todas estas dimensiones intrínsecamente. Bueno, en ese contexto hemos venido trabajando con Antonio en algunas investigaciones y una de ellas se refiere a la Escuela de Salamanca. Entonces, doy el disparo de inicio a este conversatorio planteándote la siguiente cuestión, Antonio. ¿Qué es la Escuela de Salamanca y por qué sería más apropiado hablar de Escuela Española de Economía? Te escuchamos. Pues muchas gracias, Dante. Mira, realmente reflexionando al respecto, porque por Escuela de Salamanca, pues no hay que confundirlo solamente con lo que fue la fundación de la universidad allá hacia el siglo XIII, en el 1215, se suele datar, puede variar un poquito. Tampoco se identifica solamente como una universidad, sino que es la red de universidades que hay, que en ese momento, además, bueno, tiene prácticamente la mitad de las universidades del continente europeo y va a ser la gran forjadora de universidades en América. Entonces, igualmente, por eso, ante estos planteamientos de esos intelectuales de la época, que son inconformistas, que son críticos, han recibido del siglo XIV todo ese espíritu crítico para intentar mejorar el sistema, porque lo entienden filosóficamente, no la idea que tenemos ahora de crítica que es contestataria, incluso ofendiendo, insultando, no. Para ellos la crítica es determinar el sentido y alcance de las cosas, hasta dónde sabemos, hasta dónde comprendemos y, por tanto, llevándolo a ese límite, cómo mejorarlo, ¿no? Entonces, ellos, en realidad, pues más que destacar en la primera facultad mayor, ¿no?, que es teología, ellos lo que van a empezar es a destacar sobre todo en la siguiente facultad mayor, que es la de Derecho, en las escuelas de cánones y leyes. Y va a ser gente además bastante práctica. Entonces, bueno, pues indagando, tras colaborar con el profesor Huerta de Soto y otros compañeros de la Rey Juan Carlos, pues efectivamente llegamos en los debates a, ¿por qué no?, empezar a hablar de esa escuela económica española,
pero español en el sentido universal del católicos, que era de las Españas, y además es que eso se mantiene incluso hasta el siglo XIX en las constituciones políticas aquí en España, que han quedado, la de Cádiz, la de 1812, se dice así, de las Españas, ¿no? Es curioso porque hemos pasado en el siglo XIX, las Españas y de una sola nación, ahora la constitución que tenemos es de España, pero de varias naciones, o sea, de una nación y nacionalidades. Tenemos un lío morrocotudo. Pero bueno, volviendo a la escuela de Salamanca, sencillamente es ir un poquito más allá, porque sí que se la conoce, como digo, en sus estudios de teología, en sus estudios jurídicos, ¿no? Como iuscanonistas, que es el derecho que en ese momento está vigente en toda la res gentium christianorum, en toda la cristiandad, pero además también tienen esa componente económica. Y por tanto, pues algo se trata, algún guiño se le hace, se habla como escuela de economía moral, como si fuera un demérito, cuando al contrario, mor moris, o sea, del latín lo que está hablando es de la costumbre. Ellos tienen que ser capaces de analizar contextos de tal modo que venga quien venga. Es verdad que se dice, bueno, es que algunos de los escritos, sobre todo las primeras generaciones, son libros de confesionario. Claro, tienen que ser gente que se prepare muy bien para aquellos de su tiempo, ser capaces de darles una respuesta para que no sientan que es pecado las prácticas que están llevando a cabo. Y por tanto tienen que dar justificaciones muy sesudas de efectivamente pues, los depósitos, frente a los préstamos y el interés, si hay interés, o sea, el interés que conlleva usura, es pecado, no, etcétera. Pero vuelvo a lo mismo, eso es peccata minuta, porque cuando te pones a leer, y como digo, evidentemente es una escuela muy grande porque abarca las universidades de aquí, de la península ibérica, las de América, en tu tierra, en Perú, la de San Marcos es una de las primeras, pero en Lima siguen fundando más, en Cuzco, si no mal recuerdo, también la de San Antonio Abad, por toda, o sea, antes de que los anglosajones empiecen a tener sus seminarios teológicos, ¿no? Como es el incipiente del seminario teológico de Harvard, ya toda Latinoamérica estaba sembrada de universidades, van a tener además imprentas propias, como ocurre, por ejemplo, en Nueva España, en concreto en Puebla. Por eso parece mentira ese complejo y, en cierto modo, pues por eso la invitación que te hacía, que tú que eres una persona con espíritu crítico, que sabes, pues el tender más puentes para recuperar, porque parece ahora, con el lenguaje que se utiliza ahora, de la cultura de la cancelación, parece que incomodaba y por qué desapareció. Si, vamos a ver, mira, cuando estaba yo en Baylor, aún se mantenían vestigios, ¿no? En esta Universidad de Texas, de lo que había sido los departamentos hispánicos, que eran los departamentos de filosofía y letras de la modernidad, porque eran el referente de todo el pensamiento de la modernidad. ¿Cómo es posible que finalmente, en un deterioro acelerado a partir de los años 60 del siglo XX, terminan convirtiéndose simplemente en departamentos de lenguas modernas? Dices, algo hemos hecho mal para perder ese sentido. Me acuerdo aquí también en España intentando movilizar con un compañero, con el profesor León Gómez Rivas, que es toda una autoridad en la Escuela de Salamanca, y se nos dijo en la universidad privada donde estábamos en ese momento impartiendo clase que no querían nada de religión, que de religión en el aula nada, porque íbamos a hablar de la escuela de Salamanca, ¿no? Por lo de la escolástica. Hay muchos prejuicios, hay mucho lío. Excelente, muchas gracias Antonio por estas precisiones. Efectivamente, en los autores de la Escuela de Salamanca no es que todos estén vinculados a la Universidad de Salamanca o que todos hayan vivido ahí. Lo que nosotros tenemos es un ámbito intelectual que es más amplio, es en cierto modo una escuela de economía de la hispanidad, aquella hispanidad católica, aquella hispanidad cristiana. Y desde esa perspectiva, todos los pensadores de la Escuela de Salamanca son eminentemente pensadores católicos, pero no se ve a esto, como bien señalaba Antonio, como una cuestión teórica meramente del asunto de la salvación privada, individual del alma o que se queda dentro de la misa o del templo, no, más bien ellos tuvieron que analizar a fondo
cuestiones muy prácticas y con mentalidad muy práctica. Me llama la atención eso que señalas, Antonio, precisamente de que la escuela de Salamanca, siendo muy conocida por sus aportes a la economía, se desarrolla fundamentalmente o resalta fundamentalmente en el área del derecho de la Universidad de Salamanca, ¿no? En el área del derecho. Y esto es porque no se concebía al mundo jurídico como algo separado del mundo económico, ni separado del mundo moral o del mundo político, sino que se entendía la confluencia constitutiva de lo jurídico, lo económico, lo social, lo ético, etcétera, implicado en las actividades prácticas humanas, ¿no? Esa perspectiva de la Escuela de Salamanca es bastante interesante. Esa perspectiva Sí, multidisciplinaria, que es en gran parte lo que se ha perdido con el positivismo que reina en el academicismo actual. ¿Quieres apuntar algo? Te escucho. sí, si me permites, Dante, es que, claro, por eso hay que hacer un poco de genealogía de lo que es la historia universitaria. Arranca con las escuelas de cánones y leyes de Bolonia en el 1088, que luego terminarán siendo con la Ilustración las facultades de jurisprudencia, que es la ciencia del derecho común que se está buscando, ¿no? Porque hasta entonces, de manera práctica, el derecho canónico era el derecho vigente porque ya había desaparecido el derecho romano. Por eso se les llama romanistas a aquellos que recuperan, pero como no pueden ejercitar, lo trabajan teóricamente. Por eso surge ahí la teoría del derecho, vamos, la filosofía del derecho, todo lo que es el desarrollo de teorías de derecho natural, historia de derecho, etcétera, etcétera. Pero resulta que cuando los estados-nación, para poderse consolidar, lo que hacen es crear su propia red de universidades estatales donde se va a intensificar el estudiar el derecho patrio y, por tanto, se va a ir expulsando, pues, por ejemplo, el derecho canónico porque se le ve de influencia de la Santa Sede, esto es que también es autoridad política extranjera, y en eso que te estoy comentando, justamente en esa transición a partir de finales del siglo XIX, es cuando de la vieja disciplina de hacendística, que era parte de derecho público, pues que cultivaron la Escuela de Salamanca o la Escuela de Economía Española, pero española, como bien recalcas, en ese sentido universal, que trataron de llevar los españoles, o si queremos hispánicos, ¿no? Era simplemente porque sonara bien las tres Es y ya está. Pero es la idea del catholicos, que tú sabes que además viene del edicto justamente de Constantino en el 380, que lo que significa es eso, es lo universal, ¿no? El catholicos. No es que sea un tipo de cristianismo, es que es el cristianismo oficial universal. Y tiene que ser la autoridad civil quien le ponga la etiqueta frente a otras herejías, desviaciones y los primeros intentos de uso político de la religión. Pero bueno, volviendo a esto, la anotación que intentaba introducir es que los estudios de ciencia económica en realidad se tienen que emancipar a través de, bueno, pues termina siendo principios de economía política. Ahí es donde realmente pues derivará y tendrá a principios del siglo XX empezarán a formarse no solamente pues los estudios separados, sino además las facultades de economía y de ciencia política igualmente, pero vienen de los estudios de jurisprudencia, ¿no? Por eso, por ejemplo, Hayek, su doctorado era en jurisprudencia y varios premios Nobel de economía también, sus estudios preeminentemente han sido de derecho, como Coase, en análisis económico del derecho y otros tantos, ¿no? Entonces, ese es un gran error, que vivamos de espaldas, ¿no? Economistas, juristas, cuando es algo muy complementario. Muy interesante. Por ejemplo, cuando yo estudié la carrera de economía, resulta que al frente de la Facultad de Ciencias Económicas estaba la Facultad de Ciencias Sociales. Y en la Facultad de Ciencias Sociales había sociología, antropología, diversas ramas, pero economía es como que quedaba fuera. O sea, economía era la facultad del frente, es como que fuera separada de las ciencias sociales, ¿no? Eso, pues, es una aberración grave. Ahora, ¿Tú has hablando de visto esto, el traje académico? ¿Cómo? Digo, ¿tú has visto el traje académico, el que se utiliza en las ceremonias como de apertura de curso? Digo, el Ya, europeo continental, no el anglosajón, ok. ¿vale? Tú has visto que el color de la muceta en derecho es rojo
Y el resto de ciencias sociales, como vienen del derecho, son naranjas, porque proceden de ahí. Efectivamente, ¿no? O sea, históricamente las ciencias sociales se gestan desde el estudio jurídico, pero este estudio jurídico precisamente en cierto modo abarca al conjunto de las ciencias sociales porque es amplio, tiene en cuenta lo sociológico, lo económico, lo político y también lo subyacente o trascendente a nivel ético o teológico. Por ejemplo, Luis de Molina, de la Escuela de Salamanca, en su libro sobre la justicia y el derecho, de 1593, Tratado 2, disposición 28, numeral 1, dice: Cristo en cuanto Dios es por derecho de creación Señor de todas las cosas. No dice meramente de las almas para ser el salvador personal o individual, sino de todas las cosas, incluido las leyes, las transacciones económicas, etcétera. De ahí que, como bien señalaba Antonio, pues era una cuestión importante resolver si determinadas acciones económicas implicaban o no pecado, caían o no en lo ilícito. Y lo ilícito en sentido religioso, ético y o legal. ¿No? Hay algunas instancias de cosas que son ilícitas moralmente, pero son permisibles por la ley, y hay otras que son tanto ilícitas moralmente como también ilícitas a nivel legal, ¿no? Eso lo entendieron los teóricos de Salamanca. Por ejemplo, era interesante esta cuestión que mencionabas de los confesionarios y ello, con el asunto del interés, ¿no? Es decir, se plantea la pregunta: si yo presto una cantidad de dinero X y cobro o pido de vuelta una cantidad de dinero que es mayor a esa cantidad de X, ¿estoy pecando? Y ahí los teóricos de Salamanca entran a unas distinciones pues bastante sesudas. Primera instancia, claramente son unánimes en condenar la usura. Y al mismo tiempo entienden que el mero hecho de prestar dinero de por sí no es base suficiente para justificar recibir más. Pero al mismo tiempo desarrollan un conjunto de conceptos que legitiman ciertas instancias de cobro adicional. No cualquier instancia, ni algo automático, pero sí determinadas instancias. Por ejemplo, la inflación. O sea, ellos identifican que es una cuestión de justicia. Por ejemplo, que si yo presto $100 y hay una inflación del 3% durante el periodo que pasa entre que yo doy el dinero y me lo devuelven, por justicia no me tienen que devolver $100. Me tienen que devolver $100 más lo correspondiente a inflación. Sí, está ahí Entonces, esa impronta de la preferencia temporal, pero además luego vamos y se encamina también con algo que desarrollan, que es el tiranicidio, porque es una de las injusticias cometidas por el gobernante al distorsionar la moneda, lo que está es poniéndole, grabándoles con un impuesto a los más pobres, que es lo que supone la inflación, que es pérdida de poder adquisitivo. Efectivamente, encontramos algunos planteamientos, por ejemplo, en el padre de Mariana, ¿no? Pensando en esos tipos de escenarios en que el gobierno eventualmente pudiera tomar una dirección en que perjudique sistemáticamente a los ciudadanos. Y en particular la preocupación es que cuando hablamos de perjuicio económico a los ciudadanos, no nos referimos como, no sé, como hoy en día cobrarnos 1% más de impuestos, sino es una circunstancia en la cual los perjuicios económicos sobre los ciudadanos pueden ocasionar sus muertes, porque la mayor parte de la población vivía cerca del nivel de subsistencia. Entonces, complicar la economía de la población no era meramente complicarle su comodidad o su bienestar, era complicarle su subsistencia misma, ¿no? Entonces, un poco para que se entienda la situación en la que habla Mariana. Ahora, Si me Antonio, quisiera... permites, Dale, dale. perdón. No, Dante, es simplemente un apunte muy rápido, porque date cuenta que estamos hablando de la escuela de Salamanca, o sea, ten en cuenta que los antiguos civilizados eran los mediterráneos que van a extender la civilización hasta América, los latinoamericanos la van a elevar a unas cotas muy superiores, y sin embargo, los que eran los bárbaros eran los anglos y los nórdicos desde nuestra perspectiva, o sea, centroeuropeos y nórdicos, ¿vale? Algo hacemos mal para que se inviertan los papeles y pasen a ser los nuevos civilizados, los anglos y los nórdicos, y nosotros pasemos a ser los neobárbaros.
Cuando justamente la civilización, ¿no? Ya con los griegos, la ecumene, que es lo que el mundo conocido, y por eso les llaman a ellos los bárbaros, porque onomatopéyicamente les suena su manera de hablar, bueno, no les cala la cultura. Y hasta el punto de que aunque los romanos son generosos y las tienen a través de las instituciones, los germanos no terminan de entender tampoco el cristianismo de manera muy superflua y por eso lo llevan a sus modos de vida comunitaristas ese es uno de los graves errores y eso es parte que explica cuando cae la parte occidental del Imperio Romano se llegan todas las distintas oleadas de pueblos bárbaros y su cristianismo tiene diversas herejías, tiene diversos fallos y eso hace que se consolide esa idea del alto medievo, que es un mundo de parálisis, porque ellos en ese comunitarismo, ¿no? Siempre hay un líder, todo en torno a ese líder, y por tanto tú naces, creces, te reproduces y mueres sin posibilidad de movilidad social, ni siquiera tampoco horizontal, no te puedes desplazar en el territorio por la inseguridad, etcétera, etcétera. Eso hace que se intensifique esa idea perversa del depositum confessatum, esto es, de tener que coger y, como lo entienden mal el cristianismo, y no te digo ya las nociones de economía de la antigüedad, por eso tienen que fingir y hacer ver que en realidad no hay un préstamo que se podría cobrar intereses, sino un depósito, de modo que no cometo pecados, pero estoy recibiendo dinero. ¿Por qué? Porque la idea es fingir que me estás entregando, me devuelves lo depositado fuera de plazo y por eso me pagas la compensación. Eso es algo que la Escuela de Salamanca directamente soluciona y dice, no, mire, si no es un tipo que se vaya a más del veintitantos por ciento, no es usura y hay una preferencia temporal, hay una serie de razones que justifican, porque entre otras cosas está creciendo, tenemos que dar satisfacción y respuesta a gente de aquí, de allá y a lo largo de los siglos. Por tanto, no es gente que se quede encerrada y con una visión errada, sino próxima a la realidad y todos los cambios que se están dando, porque es, por así decirlo, la primera globalización. Sí, efectivamente, ¿no? Se plantean discusiones complejas con respecto a este asunto del interés. Efectivamente, los teóricos de la Escuela de Salamanca, como digo, entienden que hay ciertos conceptos a partir de los cuales legítimamente se puede pedir un monto más allá de lo que se ha prestado. Aunque claro está, también está la cuestión terminológica, es decir, si le llamamos interés, si le llamamos usura, si el concepto de interés es equivalente al de usura. Clásicamente, al menos, la forma en que se ha solido usar en esos contextos es como conceptos relativamente intercambiables, ¿no? Pero en un marco jurídico, ellos identificaban, como decía, el tema de la inflación, por ejemplo, ¿no? Que por justicia había que retribuir el mismo dinero que uno había recibido en préstamo más el interés respectivo. Entonces ya hay un concepto adicional. Lo otro que ellos consideraban, y que pues es un concepto fundamental en derecho, es el lucro cesante. Es decir, si una persona en concreto tiene destinado un dinero para un proyecto concreto, pero por alguna circunstancia tiene que prestar ese dinero, entonces quien recibe el préstamo en justicia debe compensarlo también por aquello que la persona no pudo hacer en virtud de prestar el dinero. Por decirlo con un ejemplo. Supongamos que yo tengo una casa de un piso y voy a construir el segundo piso, el segundo nivel y tengo todo un dinero presupuestado para el efecto. Pero ahora supongamos que tengo un amigo mío que está metido en un proyecto empresarial y en una fase crucial de ese proyecto empresarial requiere un préstamo y de entre distintas instancias la que es más conveniente que le dé el préstamo sea mi persona. Entonces, yo puedo realizarle el préstamo, pero acá en concreto hay un lucro cesante porque yo ya tenía ese dinero destinado en específico a ver de construir el segundo piso. Entonces me está perjudicando en un proyecto.
Pero nótese que esta noción de los juristas de la Escuela de Salamanca del costo-oportunidad, del lucro cesante no equivale automáticamente al costo-oportunidad subjetivo, tal como a veces se entiende en economía neoclásica. O sea, no es que potencialmente yo de algún modo pueda obtener algún beneficio posible de ese dinero, sino era el asunto de que concretamente ya tenga algún destino para ese dinero, algún proyecto específico para ese dinero. No se trata de un mero costo-oportunidad subjetivo de acuerdo a las posibilidades amplias que puede haber en el mercado, sino un lucro cesante objetivamente considerado a la luz de lo que la persona en proyecto habría planificado, ¿no? Y así ellos también consideran otros aspectos en este tipo de transacciones, ¿no? Lo que es claro, eso sí, es que en la cuestión del interés o el cobro adicional o la cuestión de la usura, como queramos llamarle, se lo puede ver desde distintas perspectivas, ellos incluían la consideración moral. Es decir, no es que decían cualquier tipo de interés o cobro adicional o tasa usuraria, como queramos llamarle, que se pacte entre dos partes libremente, automáticamente está bien. No necesariamente, porque ellos también entendían que uno, nosotros con nuestra libertad podemos en ocasiones incurrir en desviaciones, incluso en nuestras transacciones económicas, y dos, que hay circunstancias que pueden ser agravantes o atenuantes respecto de hacer o no un cobro adicional, ¿no? Son aportes interesantes. En ese contexto, Antonio, quisiera plantearte la cuestión, ¿por qué razones tú crees que se ha dado este olvido a la escuela de Salamanca? ¿Qué factores han llevado a que se haya dejado en el olvido, se venga dejando de lado a la escuela de Salamanca en el estudio de la teoría económica? Perfecto. Lo único, Dante, si me permite, va a ser muy rápido. Con lo que decías tú, estoy totalmente de acuerdo. No hay que cometer errores anacrónicos de categorías actuales, aplicarlas. Pero sí que es verdad que lo interesante de la Escuela de Salamanca como católica es que justamente le da mucha importancia al libre albedrío y viene trabajando la idea de individuo, porque la idea de persona sí viene de los griegos, el prosopopón es la máscara que se ponían en el teatro para interpretar y ser reconocido, ¿vale? Pero, si te das cuenta, Sócrates prefirió beber la cicuta antes de dejar de ser ateniense porque para él dejaba de tener sentido la vida, no existía el individuo como tal, esa percepción. Ellos sí lo trabajan y por tanto es por lo que pueden desarrollar todas estas teorías, todos estos planteamientos que estás mencionando y sí que van a servir luego justamente pues la Escuela de Salamanca y otras, digo, la Escuela Austríaca y otras tantas para todo lo que fue la revolución marginalista, etcétera, etcétera. Lo de el olvido de la Escuela de Salamanca, pues hay muchas razones que lo explican. Lo primero de todo, pues nosotros mismos, el mundo hispánico, que llevamos también tiempo viviendo de espaldas, ¿no? Siendo hermanos, pues en cambio, por desgracia, tú, los estudiantes en España, ahora les pides que te citen y ubiquen dónde están los países latinoamericanos, ni idea. Yo no sé qué tal en Perú, pues nos ubicarían a nosotros las ciudades, algo, pues no lo sé. Los autores, pues menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que justamente al entenderse mal los procesos de construcción nacional, se hace intentando tener en cuenta que la Escuela de Salamanca o la Escuela Económica Española son muchos de ellos clérigos, universitarios, algunos llegan a obispos, otros ocupan otro tipo de cargos importantes, etcétera, etcétera, pero tienen el componente religioso. Entonces, ten en cuenta que por así decirlo, el tránsito último a la modernidad, que en realidad es al mundo contemporáneo, se hace a costa de suprimir lo religioso y poner en su lugar no lo civil, sino lo estatal. Me explico. Por ejemplo, eso se ve muy bien en derecho matrimonial, que allá donde se hablaba de las dispensas que tenía que dar el obispo, ahora las tiene que dar el juez. Aquellas que tenía que dar el papa, las tiene que dar ahora el ministro de Justicia, etcétera, etcétera. Los servicios sociales que prestaba la Iglesia Católica,
como los de educación, sanidad, los ocupa y crea sus propias redes, pero más que nada para también tener unas redes clientelares, en ese sentido, el Estado-nación. Entonces, directamente, todos esos prejuicios, más las ideologías, pues va a hacer que nos olvidemos de algo que es anterior a todo, antes que el liberalismo, antes que el socialismo, antes que nada estaba el humanismo y son los grandes cultivadores. Párame, córtame, porque si no yo me enrollo, voy de una cosa a otra, por favor, de verdad, y vamos Me centrando y así parece, me ayudas. sí, yo creo que acá hay un buen hilo que agarrar el rollo para seguir desenrollando, Gracias. que es la noción de individuo y la noción de subjetividad. O sea, en ocasiones se nos ha vendido la idea de que la reivindicación o el reconocimiento del individuo, de la persona, de la subjetividad es una cosa pues del protestantismo, que se origina con el protestantismo, que es el protestantismo con Lutero el que nos trae la noción de el individuo, la individualidad, la Nada que persona. ver de la Otros, realidad. ¿no? Exacto. Otros dicen que es con la Ilustración francesa, ¿no? Otros dicen que es con el capitalismo anglosajón de la Revolución Industrial, etcétera. Pero como tú muy bien señalas, desde una perspectiva católica, multidisciplinaria, con una inspiración moral y con una mentalidad práctica de conocimiento económico y jurídico, la Escuela de Salamanca o Escuela Española de Economía, para que sea bonito las 13, Escuela Española de Economía, nos da esto. O sea, no requerimos acudir al liberalismo, al racionalismo, al protestantismo, etcétera, para hallar una noción sólida de individuo, de sus derechos de los individuos, de subjetividad, etcétera. Y esto sin caer en los extremos, y eso es lo que hace tan sana a la Escuela de Salamanca. Así, por ejemplo, los teóricos de Salamanca proclaman la individualidad, pero muy lejos de plantear un individualismo, y menos aún en un sentido utilitarista o en un sentido liberal o racionalista. O sea, el reconocimiento del individuo es con su dignidad, con sus derechos y con sus deberes. Porque mucho ha venido en la modernidad la reivindicación del individuo como sujeto de derechos, pero no como sujeto de deberes. La Escuela de Salamanca entiende la dignidad del individuo en tanto sus derechos y su dignidad también en tanto sus deberes. Ese es un punto entonces muy importante que me pareció que Ojo, señalaste, el Dante, tema de la subjetividad. perdóname, pero eso Dale. se ha mantenido hasta mitad del siglo XX. Tú ten en cuenta que la razón de ser de los derechos humanos, tal y como los tenemos reconocidos con la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, los pactos internacionales, más tarde, etcétera, etcétera, la idea era, y justamente por eso también se termina metiendo el derecho canónico, que ya se hacía, o sea, el antecedente de todo está en los derechos subjetivos que la Escuela de Salamanca reconoce. Pero bueno, volviendo a lo que tú dices, el tema de la dignidad es por ser hijos de Dios. Y por eso somos todos los seres humanos iguales, pero porque somos hijos de Dios, por eso. Pero luego cada uno en nosotros mismos somos un tesoro único e irrepetible. Entonces, por eso lo que te quería comentar al respecto de la Escuela de Salamanca con el tema del individualismo, tú ten en cuenta que con el libre albedrío, al final serás juzgado y por tanto tendrás que aportar cuántas cosas buenas, cuántas cosas malas, frente efectivamente al mundo protestante que bien mencionabas, que era determinista y por tanto tú hacías las obras buenas simplemente para tener una verificación previa de que eras un predestinado a salvarte. Lutero lo que vuelve es a cierto comunitarismo. Olvídate, Calvino no deja nada fuera de sus instituciones, no deja lugar al individuo. Eso es lo maravilloso del humanismo hispánico, que lo que dice es pues algo que pues, en terminología actual dentro de la Iglesia sería pues que eso, que todo cabe dentro de la Iglesia, ¿no? Y hay toda esa variedad. Es que me comentas cosas tan interesantes que me estaba acordando, por ejemplo, por eso te decía que la Escuela de Salamanca son muy importantes con derecho canónico porque van a desarrollar la teoría de la persona. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hay que dotar justamente de ese régimen jurídico ¿a qué? A una persona jurídica, a la universidad y a la Iglesia sobre todo. Y luego lo van a hacer con los individuos, con lo que estás comentando, con ese desarrollo de los derechos subjetivos, que no es meramente un derecho
natural, perdido, sino que derivando todo esto de esa praxis del derecho canónico son capaces de reconocerlo de manera universal a todas las personas. Perdona, ¿eh? No, está muy bien. Efectivamente, ¿no? Esta noción del individuo desde esa perspectiva amplia, entendiendo su vinculación con Dios, incluso aunque el individuo no lo entienda. O sea, una persona puede negar la existencia de Dios, pero eso no quita que haya sido creado por Dios. O sea, eso es lo que tienen claro los teóricos de la Escuela de Salamanca, y por lo tanto hay una dignidad intrínseca. No depende de lo que el individuo conciba de sí mismo. Tampoco depende de lo que el consenso social dictamine si tal tipo es individuo o no es individuo, si es que es judío o es de raza negra o es no nacido o es de raza blanca o es de tal país o es de extranjero. No, sino que hay una dignidad intrínseca en tanto somos a imagen y semejanza de Dios. Y claro, desde esa perspectiva, ellos afirman la subjetividad sin caer en el extremo del individualismo en el que va a caer la modernidad y las escuelas de economía que surgen a partir de la modernidad. Varias de ellas, pues, caen en el extremo subjetivista o individualista. Así, por ejemplo, en la cuestión de las formas de organización, de vida a nivel político, a nivel jurídico, a nivel económico, ellos siempre entienden la responsabilidad moral del sujeto, ¿no? Así, por ejemplo, Francisco de Vitoria, en su libro De Potestate Ecclesiae Prior, de 1532, apunta: la finalidad del poder civil es hacer y mantener a los hombres buenos y volverlos diligentes, es decir, dotados de virtudes. Y no solo en la instancia política, sino también en las transacciones económicas. Por ejemplo, Luis de Molina, en su obra Sobre la justicia y el derecho, de 1593, Tratado 2, disposición 349, numeral 1, apunta: peca la persona que compra un precio inferior a la mitad del justo o vende un precio superior al justo en la mitad del mismo. Y tanto en el fuero interno de la conciencia como en el externo está obligada a restituir. Obligada, dice. Y no meramente en el fuero interno de la conciencia, sino hay una obligación externa, vinculante externamente. Francisco de Vitoria, asimismo, el gran teórico sanmaltino, en su comentario de la Secunda Secunde, de 1535, cuestión 77, artículo 1, dice: solo porque otro necesite más una cosa, no tenemos derecho a vendérsela más cara. Entonces no es una noción de individualismo egoísta, en donde cada individuo solo vela por sus propios intereses, independientemente de la situación de los otros y de la comunidad, y cada uno vela por sí mismo, y simplemente se trata de mantener una estructura libre para que estos individualismos egoístas se autoorganicen, ¿no? Sino lo que tenemos es un conjunto de obligaciones sancionadas no solo a nivel moral, sino en varias ocasiones también a nivel jurídico. O sea, recordemos que es una escuela vinculada al derecho, no meramente a una prédica moral para el alma individual. Pero hay un Dante, punto y... Dale, dale. sí, perdóname, ¿tú te acuerdas que hay un pasaje en los Evangelios, que por eso de ahí viene a hablar de la trampa farisaica, que es cuando te ponen en una disyuntiva falsa, ¿no? Cuando le preguntan los fariseos a quién hay que obedecer, ¿no? ¿Al César o a Dios? Y de ahí justamente Cristo va a fijar el principio del dualismo cristiano. Es una separación que luego San Pedro en las epístolas deja bien claro que efectivamente hay que obedecer al poder civil siempre y cuando no te lleve a una retorsión de lo que es la naturaleza humana, que justamente es una impronta de impronta divina, ¿no? Esto te lo digo porque la Escuela de Salamanca, como recibe toda esa larga tradición del derecho canónico, del dualismo cristiano, para ellos no es una cuestión de o una cosa u otra, sino siempre están acostumbrados a la fórmula copulativa de, vale, y a ver cómo integro todo esto para que funcione bien. Soy parte de una comunidad política, pero no dejo de ser cristiano, tengo que preocuparme por la salvación de mi alma, pero cuando me vayan a juzgar para la salvación de mi alma, me preguntarán qué he hecho por mi vecino, vamos, por mi prójimo, etcétera, etcétera. O sea, siempre está todo coordinado y es ese tipo de soluciones por lo que son famosos. Excelente. Ahora quiero pasar a un tema que me interesaba conversar bastante contigo en el artículo que hemos estado trabajando. Un poco ese tema se vislumbra al comienzo. He visto que has tratado el tema, yo también lo he analizado, que es el siguiente: la tesis de Weber.
y que en tu Ajá. respuesta anterior has vislumbrado ya un poquito este asunto de Lutero, de Calvino, de la predestinación, del libre albedrío, de la verificación, etcétera. La tesis de Max Weber en su pues muy conocido libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo es que pues el protestantismo constituye el ámbito, podemos decir, idiosincrático óptimo para que surja una dinámica capitalista exitosa y que los países protestantes, en consecuencia, estarían vinculados al éxito en el capitalismo, al éxito económico y todo ello, y los países católicos estarían abocados al fracaso por mantener un conjunto de nociones, pues, que no impulsarían el capitalismo como sí lo haría el protestantismo. En el artículo, una de las cosas que apuntas es que hay un error de Weber en esto. Yo también hago algunas anotaciones al respecto. Me gustaría pudieras profundizar sobre este asunto del error de Weber. Perfecto, pues el error de Weber, vamos a ver, tú sabes que el socialismo constantemente siempre se está reinventando y siempre se achaca a, bueno, es que no lo han hecho bien, entonces siempre llega una nueva generación que dice, esta vez va a funcionar todo. ¿Qué ocurre? Que cuando ya el socialismo real se ve la barbaridad que es con Stalin y compañía, aquí en Occidente todos los socialistas fabianos, que se les llama así en homenaje a Quinto Fabiano, que era un general romano que jugaba a ganar las guerras ganándolas por desgaste, ¿no? Porque iba poco a poco erosionando al enemigo. Bueno, pues esos socialistas fabianos, ¿qué es lo que ocurre en ese sentido? Entre ellos podemos contar a Weber. Y se recupera gente como Gramsci, como Weber, como nuevos referentes, ya que han fallado los tradicionales. Taco Parson lo hace en la Universidad de Harvard, Graham Miles lo hace igualmente en la de Columbia, y otros tantos cuando son gente de izquierdas, ¿no? De ese socialismo fabiano, de ese socialismo de cátedra, etcétera, etcétera. Weber es un personaje muy interesante que hay que redescubrir, ¿no? En la medida que supone. Porque el tipo, siendo un socialdemócrata, además pretende, quiere conseguir la cátedra en ese momento, como te decía, que se están separando de los estudios de jurisprudencia, en esa transición hacia las facultades de Derecho, pues se van a ir desarrollando los de ciencias políticas, los de ciencias económicas, etcétera, etcétera. Bueno, pues la cátedra en ese momento, como si ahora estuviéramos hablando pues de neurociencias en su momento, cuando fue el boom y tal, bueno, pues era economía política, ¿vale? Y él siempre quiso conseguir esa cátedra, jamás la consiguió. Tuvo que dedicarse a enseñar otras cosas y además resulta que, bueno, pues tenía ciertos pensamientos obsesivos, lo cual le hace que tiene que irse a sanatorios, ¿no? Etcétera, etcétera. Te cuento todo esto porque él, en sus intentos, ¿no? de hacer carrera universitaria, también se ayudaba muchas veces, ¿no? Buscaba alumnos brillantes y alumnos de muy buena posición social para ayudarle de algún modo, tener los apoyos, los padrinos, porque ten en cuenta que la Alemania de entonces, curiosamente, sí hace una revolución industrial, se está cambiando en ese sentido, pero socialmente aún sigue con planteamientos muy feudalistas. Eso también lo tuvo que vivir Marx en su momento, que creía que por coger y casarse con Jenny Westphalen, iba a poder ser también un noble reconocido y no, y por eso además se equivocó varias veces cambiando. El padre cambió la religión, él volvió a cambiar y no acertó. Bueno, volviendo a Weber. Weber, su madre, era una calvinista a ultranza, por eso él admira el calvinismo y lo tiene como referencia, pero el calvinismo como tal tenía que haber desaparecido. Aquí en Europa poco es. ¿Dónde ha sobrevivido? En Estados Unidos, pero porque se reformó completamente. Se tuvo que abrir. Es que la tesis es totalmente contraria a la de Weber. No es que gracias a la ética protestante se desarrolla el espíritu del capitalismo, no, sino que donde hay capitalismo, esto es, donde hay movimiento social, se adapta justamente el protestantismo para poder desarrollarse. Porque yo esto, claro, lo investigué en la, perdón por la falta de modestia de la autocita, ¿no? En La modernidad sin prejuicios, que es una trilogía que escribí, luego resulta que descubrí
que ese es mi problema, que tenía que haber investigado más y en vez de lanzarme a escribir una trilogía, esto ya lo había resuelto Rothbard tiempo atrás, con él se pasó, él eran 4 volúmenes. Bueno, pues ahí que queda demostrado que efectivamente todas las sectas protestantes, sobre todo de corte luterano y de corte calvinista, donde llegaban, sobre todo en Nueva Inglaterra, eran comunidades muy reducidas de relaciones mecánicas, de dependencia y por tanto, ¿qué es lo que ocurría? Que, claro, reclamaban la tolerancia cuando en Europa eran perseguidas, pero cuando de pronto formaban una comunidad y se sentían grandes, perseguían, expulsaban, maltrataban, porque, bueno, pues han logrado distorsionar con lo del tema de la Inquisición. Aquí los únicos que quemaban mujeres a destajo, y además tengo probado, listado en los juicios de Salin y otros tantos, que es que hasta mataron niños y mataron mascotas. Dime tú, dime, es que era una cosa, estaban desquiciados. Claro, ¿dónde? En las provincias medias, que sí que estaban más abiertos y habían empezado a transformarse y a entrar en la libre competencia religiosa, es ahí, o sea, en realidad el protestantismo se tiene que adaptar al capitalismo. Weber, yendo a tu cuestión, él coge y después de estar en el sanatorio, todo, bueno, pues en su intento de volver a la universidad, resulta que dice, bueno, pues venga, como está siendo mantenido en ese momento con la herencia que recibió su mujer, su prima, además, resulta que se va a la, ¿cómo se llama esto? A la feria de San Luis. Es la exposición universal de San Luis, ¿no? En 1904, ¿sí? Él, ¿qué es lo que ocurre? Él no tenía conocimientos de estadística y por eso necesita ayudarse de un estudiante suyo en su tesina. Es lo que él va a llevar al Congreso porque él quería ser reconocido, él da una ponencia de economía agraria, ¿vale? Porque él, la tesina de habilitación para ser profesor universitario lo hizo sobre historia agraria, porque a su vez su tesis la había hecho sobre historia de relaciones comerciales, etcétera, etcétera. Bueno, pues se ayuda de los datos estadísticos de su estudiante y luego termina publicando este texto en 1905. Bueno, pues este texto, en realidad, como digo, lo que tiene son muchos prejuicios, pero en cambio ha sido adoptado por todo ese socialismo fabiano en las cátedras, todo, y se le eleva a los altares. Y hoy en día, por ejemplo, en sociología no se puede discutir a Weber, ¿no? Cuando evidentemente es muy sesgado todo, gracias a él también quiso influir, gracias a antiguos alumnos, formar un partido, no tuvo éxito, no sacó escaños, pero sí cogió y en la Constitución de Weimar del 19 introduce el artículo 48, que luego será aprovechado por los distintos o sea, los presidentes de la República, para abusar e ir distorsionando la democracia e ir todo a base de decretos presidenciales y ya no te digo cuando Hitler llega, pues lo aprovecha al máximo, pero esas partes uno se calla, no se dice nada de Weber, Weber es ese magnífico académico que no es cierto porque en realidad Weber ni siquiera tiene originalidad porque es parte de cómo se les formaba a todos ellos en un neocantianismo. Por tanto, es un tipo de pensamiento que te puedes encontrar en Mises, que te puedes encontrar en otros que son sistemáticos a la hora de manejar esas categorías. Entonces, por eso te digo que el error de Weber viene de afirmar esa superioridad del protestantismo frente al catolicismo, porque entre otras cosas, por aquel entonces, Bélgica, que era preeminentemente católica, era el país más desarrollado, Francia en buena medida, no digo nada de del reino de Nápoles, Nápoles, que se lo terminan cargando los energúmenos, ¿no? De todo el movimiento nacionalista italiano, ¿no? Mancini, etcétera, pero pasan a degüello a la gente, les roban a los banqueros, etcétera, pero siendo católicos eran de los más prósperos. Entonces, es una barbaridad que se ha ido heredando, pero por no contrastarlo y sobre todo por no reflexionarlo bien. Y a veces también hay que hacer un poco de estudio de semblanza y conocer al autor porque también te da pinceladas que luego si quieres, pues por ejemplo, podemos tratar el guiño envenenado que hizo Schumpeter a la hora de reconocer a la escuela de Salamanca.
A ver, hago un pequeño apunte y quiero entrar a ese guiño envenenado para ir cerrando. El pequeño apunte es el siguiente, ¿no? Me parece muy interesante esto del orden de la causalidad, o sea, no es tanto que haya primero protestantismo y luego surge un éxito capitalista, sino que muchas veces lo que se encuentra históricamente es que en el marco de una economía capitalista dinámica pasan a adecuarse comunidades protestantes o individuos de Es religiosidad América, no protestante. tienen el peso del pasado, por eso es una sociedad cambiante. Ahí estamos, muy bien, eso es Dante. Y efectivamente no requerimos entrar, por ejemplo, a buscar al protestantismo para dar explicación del origen de la ética del trabajo, por ejemplo. Un aspecto fundamental que señalaba Weber en su tesis es que en el protestantismo hay una ética del trabajo, de lo positivo del trabajo, y que en el catolicismo no se tiene. Pues bien, en un artículo publicado en la revista académica The Economic Journal en 2017, los autores Vannebeck, Andersen, Bentzen, Dalgard y Sharp apuntan lo siguiente, abro cita. Hipotetizamos que la valoración cultural del trabajo duro y el ahorro, la ética protestante, según Max Weber, tuvo un origen previo a la Reforma, la orden católica de los cistercienses. Como apoyo, documentamos un impacto de la orden sobre el crecimiento del epicentro de la revolución industrial. Los condados ingleses que estuvieron más expuestos a los monasterios cistercienses experimentaron un crecimiento más rápido de la productividad desde el siglo XIII en adelante. Fin de cita. Entonces, esos contextos no pueden ser dejados de lado. A veces uno piensa, éxito capitalista, Inglaterra, Inglaterra, protestantismo, cuando en realidad encontramos mucho éxito capitalista contemporáneo a Inglaterra en los casos, o al menos contemporáneo a la primera revolución industrial, en los casos que ha señalado el profesor Sánchez Bayón, y que se trata de naciones católicas. Y en el mismo Inglaterra encontramos, según este estudio, que las comunidades que mejor o mayor proceso de crecimiento de la productividad tuvieron fueron aquellas más influidas por los monjes católicos cistercienses, ¿no? Es Ahora, que la orden del Cister resulta que lo que hacía era no solamente cultivar ellos, sino que dejaban a la población que no tenía acceso a propiedad que cultivara. Eso con muy mala uva lo llamaron manos muertas para poder así desamortizar, le quitaron indebidamente una expropiación brutal a la Iglesia Católica, que era la única manera que la gente sin propiedad tenía acceso para poder cultivar y subsistir. Entonces, perdona, lo que has mencionado, ¿puedo hacer una cosa muy, muy, muy rápida? dale, Voy a dale. intentarlo, ¿eh? Si no me das un capón y ya está. Mira, resulta, ¿te acuerdas que te dije lo de la relación civilizados bárbaros que se ha invertido? Claro, tú ten en cuenta que la obsesión por el negocio significa nec otium, no ocio, porque no saben disfrutar. En cambio, en el Mediterráneo se sabe llevar una vida equilibrada entre hora, labora, etcétera, y disfrutar con la familia, porque no todo va a ser ese ejercicio, que eso sí que se lo reconozco, que efectivamente el protestantismo va a traer, que es una desviación muy grande. Ten en cuenta que hasta entonces el mundo social estaba determinado por la relación del hombre con Dios y con la comunidad. ¿Cómo se manejaban los festivos? El día santo de descanso, el domingo, el Dominus Dei, el día del Señor. ¿Y qué se hacía? Se iba a la iglesia porque luego ahí se encontraba con la comunidad, se celebraba, etcétera, etcétera. ¿No? Por eso en realidad es Eucaristía. El nombre misa viene de las últimas palabras que se decía cuando se celebraba en latín de misa ¿no? De id y enseñad el camino. ¿No? Entonces, esto es importante porque al deshumanizar, ten en cuenta que nosotros somos imagen de Dios, ¿de acuerdo? En los planteamientos que se manejaban entonces. Y claro, en esta otra visión lo que hacen es sacar al ser humano de la ecuación y se construye la vida social desde objetos exteriores, como es el trabajo. Por tanto, ya nuestra semana va a girar en torno a los días laborables, al dinero, que es algo que pone precio a todo, ¿no? Por tanto, por eso si te das cuenta, eso sí que hacen una tremenda distorsión. Pero también no te olvides de otra cosa, que los primeros sociólogos tenían un lío morrocotudo entre sociología y socialismo, hasta el propio Durkheim se confunde a veces en la terminología, etcétera, pero porque no dejan de hacer
no una filosofía social, que eso sería pensar en el mejor modelo posible de modelo social, sino que ellos directamente imponen ya su modelo social. Ese es el gran problema. Perdona, ¿eh? Excelente. Entonces vamos a la última cuestión. Entonces, para que cierres hablando sobre el guiño que hace Schumpeter, el guiño envenenado a la escuela austriaca, y para que puedas dar unas últimas palabras. Pues nada, vamos a hacerlo además un poco ameno, como si fuera un culebrón. Tú sabes que Schumpeter, todo lo que tocó fracasó como Dios manda, ¿no? Porque fue ministro de Economía y Hacienda y quebró. Todo, tremendo. Tuvo 3 mujeres. Es la tercera, Buri, quien realmente, ella es historiadora económica, ¿vale? Y en realidad va a ser quien se encargue de la edición, desarrollo. Por eso ten en cuenta la gran diferencia, porque su historia del análisis económico es póstuma y se tarda mucho desde que él muere hasta que se publica, porque tiene que ser ella quien enriquece, le da forma, etcétera, etcétera. Body, quien bebe es de Ashley y por tanto ya está recibiendo de esa mala mezcla, de esa combinación de socialismo y cristianismo, que en el mundo anglosajón llega con Downey, con Ashley, etcétera, etcétera, y mete ciertos errores, ¿no? Ideas de justicia social. La justicia social no tienes que reiterar. Si estás reiterando es que estás haciendo algún tipo de trampa, ya veremos qué, etcétera. Pero bueno, ¿qué es lo que hace? Buri sí que coge y sabía de la existencia de la escolástica tardía, como también se le llama, y solamente los mete en una nota. No dice que sean españoles, tampoco coge y, bueno, pues lo de las órdenes, ahora estoy hablando de memoria, ¿vale? Sé que es eso, lo tenemos en el artículo detallado para quien quiera luego contrastarlo. Pero lo interesante es que además, como sabes que empieza siendo la escuela de Salamanca, sobre todo dominicos, hay algún agustino, hay algún carmelita, no nos olvidemos de los grandes místicos españoles, etcétera, pero luego están los jesuitas. Bueno, pues los franceses que tienen una capacidad de apropiarse de todo aquello que consideran que es de valor, pues aunque eran españoles, los fundadores de la Compañía de Jesús, pero como se hizo en la Universidad de París, dicen que es algo suyo, que es francés. Y así Schumpeter regala buena parte del pensamiento de la escolástica tardía a los franceses, desconectando y dejándonos a nosotros eso, como esos neobárbaros que seguimos sin saber ni entender algo tan sofisticado e importante como es la economía, la cual él tan erradamente, bueno, lo que pasa es que también supo de esa tradición germana, pues buscarse buenos discípulos, se buscó a Samuelson, etcétera, y aún así tampoco tuvieron éxito. Fue Galbraith quien realmente ayuda a difundir, etcétera, pero de eso tú sabes mucho más. Es un autor muy interesante. Bien, excelente. Creo que ha sido una charla bastante amena, un conversatorio muy dinámico. Hemos hablado sobre los autores, hemos hablado sobre sus vidas, hemos hablado de libros, de papers, de escuelas, de conceptos económicos, conceptos teológicos, conceptos jurídicos. Bueno, de eso se trata, ser un economista de verdad. Como decía Keynes, los economistas de verdad son raras aves, porque tienen que combinar el análisis filosófico abstracto con hablar sobre cosas concretas, la retórica con la estructuración del lenguaje matemático formal. Son muchas cosas. Un economista completo tiene que ver más allá de la economía, al menos bajo el sentido reduccionista, positivista, en que se entiende en nuestras aulas universitarias muchas Hayek veces, y ¿no? Mises también decían eso, que para ser un buen economista hay que conocer de otras ciencias sociales. Efectivamente, ¿no? En Adam Smith también encontramos que es un filósofo especializado en moral y con muchos vínculos con el tema del derecho. Lo mismo Marshall. Marx también plantea un esquema de estudio multidisciplinario. O sea, todo tipo de grandes economistas, estemos o no de acuerdo con ellos, Hayek, Marx, Smith, Keynes, que es difícil que alguien esté de acuerdo con todos ellos porque se contradicen en cosas importantes, No. pero todos los grandes economistas han tenido perspectivas multidisciplinarias, ¿no? Entonces, si uno quiere ser un gran economista, eso requiere. Bueno, Antonio, con esta reflexión, entonces cerramos nuestro conversatorio. Te doy un minuto para tus palabras finales.
No, simplemente con lo que estabas diciendo, que como siempre muy interesante, tenemos que estudiar a Adam Smith porque se suele decir que él era profesor de filosofía, en realidad filosofía del derecho, pero también enseñó instituciones de derecho. O sea, en realidad fue contratado para la docencia, por eso digo otra vez esa conexión con los estudios de derecho. Que ha sido un verdadero placer, que si te parece bien, repetimos pronto, buscamos temas interesantes que siempre hay y como no paramos de investigar juntos, pues un verdadero placer y a tu disposición y de todos tus oyentes y audiencia. Excelente, seguimos en contacto, ya nos estaremos viendo. Hasta otra ocasión. Adiós, amigo. Adiós.